Ingeniero, eh, mi nombre es Juan David Garzón. Mi grupo de trabajo está conformado con Harold Yamit Cabral Antonio. Vamos a sustentar el parcial 3 del semáforo inteligente, que entra también contadores, máquinas de estado finito en ciudades inteligentes. Normal, alta densidad, advertencia. Para el otro semáforo también tenemos los mismos nombres. Eh, por esta parte tenemos verde, amarillo y rojo de norte-sur. Tenemos verde, amarillo y rojo de oriente-occidente. Se puede ver en la tabla, cuando tenemos nuestro modo normal activado en verde, en norte-sur, rojo, oriente-occidente va a estar activado. Y cuando hay alta densidad, se va a duplicar el tiempo, como se puede ver en la tabla. Ya activando el modo advertencia, el semáforo que estaba en rojo va a cambiar a rojo amarillo y el otro amarillo, como podemos ver también. Esto se repite para el semáforo número 2, digámoslo así. Entonces los dos semáforos tienen los mismos tiempos para no generar que un semáforo tenga tiempos diferentes que el otro. Aquí Nuestro proyecto. Por acá tenemos el botón de reset, que este es importante para volver a reiniciar el sistema en donde si está en cualquier sitio. Bueno, por acá tenemos el BNS 2, el BNS 4 y el BNS 6, que serían 6 segundos. Tenemos por acá un advertencia 2, tenemos un BE2, un BOO4, un BOO6 y otro modo de advertencia que completaría nuestro ciclo de modo normal. Bueno, ya por acá viendo las flechas azules, podemos ver que cuando hay alta densidad se va a duplicar el BNS hasta 12 segundos, como lo podemos ver en el diagrama, y va a volver a nuestro modo de advertencia y así sucesivamente se completa el ciclo. Si tenemos alta densidad en DOO, se va a repetir lo mismo, se va a duplicar el tiempo y va a volver al modo de advertencia. Por este lado tenemos que emergencia de NS norte-sur se va a quedar siempre, se va a quedar en BNS 2 en dado caso de que haya una emergencia. Si no pasa el vehículo de emergencia no se va a desactivar. La prioridad pues es en la emergencia, entonces siempre se va a quedar en verde, pero es para el vehículo de emergencia. Lo mismo para emergencia de oriente-occidente, se va a quedar en BO2 ahí hasta que el vehículo de emergencia pase. Ya por otro lado, vamos a ver lo que sería nuestro divisor de frecuencia. Por acá tenemos las librerías, las que vamos a usar. Tenemos el clock a 50 MHz. Tenemos por acá el clock 2, que este es el que cambia a un segundo. Tenemos por acá también eh, el conteo, en esta parte, el mass count, que cuenta de 1 a 50 Hz para así hacer la conversión de un segundo. Cada 50 MHz sería un segundo. Por acá tenemos la parte de reset, que si tenemos activo el reset, va a hacer que se quede en activo. Por acá tenemos la división del clock. Y bueno, ya esto es. Del proyecto de los semáforos inteligentes. El primer bloque, que se llama registro de vehículos, corresponde a la primera fase del proyecto, en la cual logramos identificar vehículos en ambos sentidos usando sensores infrarrojos. Cada sensor pues entregaba un bit, entonces en cada sentido pusimos de a tres sensores para hacer las entradas de NS y DO que corresponden a cada sentido. También este bloque tiene como salida dos indicadores de densidad que nos indicaban la densidad, y si ambas densidades eran iguales pues estaban ambos encendidos. Tenemos este segundo bloque que corresponde a la segunda fase del proyecto. Este bloque se llama conteo de vehículos. En esta fase lo que se hizo fue conocer la cantidad de vehículos en cada sentido y en total de una manera visual. También saber la densidad vehicular en cada sentido usando un comparador de magnitud. Este bloque tiene como entrada de NS y DO, y también tiene las entradas de emergencia en cada sentido. También tiene como salida tres displays de 7 segmentos donde se observaba la cantidad de vehículos, además de la letra E si estaba activa la emergencia, usando de multiplexores y multiplexores para hacer esto en los displays. Estas dos salidas que corresponden a la información de densidad entregada por el comparador llegan a este tercer bloque que hace parte de la tercera fase del proyecto, que es una máquina de estados que controla los dos semáforos, permitiendo así realizar los tres modos. Entonces recibe información mediante estas dos entradas, y también tiene como entrada las dos emergencias de cada sentido. Tiene un divisor de frecuencia de 2 Hz, que es la señal de reloj que recibe la máquina,
y también tiene un reset que corresponde al divisor de frecuencia. Este reloj pues permite hacer los cambios de estados. Es el bloque final que representa todo el proyecto. Aquí está contenida la máquina de estados, todos los sumadores, todo lo que hace funcionar el proyecto. Tiene como entradas las dos emergencias de cada sentido, DNS, que son las entradas de densidad del sentido norte-sur, y DO, que son las entradas de densidad del sentido oriente-occidente. Acá tenemos las salidas de los displays, donde se verá el valor total de vehículos en el sentido norte-sur, el total de vehículos en ambos sentidos y el total de vehículos en oriente-occidente. Tiene 7 bits esta salida. También tenemos la salida del semáforo norte-sur de 3 bits. El semáforo oriente-occidente, como está la máquina, pues debe tener un reloj y un reset también para inicializar la máquina a un estado inicial. Bueno, ahora tenemos nuestro top level. Este va a ser el bloque que va a manejar todo el semáforo. Entonces, en este caso se llama semáforo smart, nuestro top level. Describimos los puertos. Entonces, en los puertos tenemos el reloj, el reset, las entradas de emergencia, las entradas de la densidad norte-sur, las entradas de la densidad oriente-occidente, la salida de los 3 displays, la salida del semáforo norte-sur y la salida del semáforo oriente-occidente. Usamos la arquitectura estructural para describir este bloque de código. Entonces tenemos nuestro componente, que es el divisor de frecuencia. Se realiza la descripción de puertos. También de la máquina de estados realizamos la descripción de puertos, que ya más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos puertos. También tenemos el bloque que hicimos en el parcial pasado. Realizamos también la descripción de los puertos que tiene y definimos esta señal, que va a ser la que va a conectar la salida del divisor de frecuencia a nuestra máquina de estados para que sea el reloj, y esta que va a conectar lo que sería la salida del comparador de magnitud a nuestra máquina de estados. Entonces primero instanciamos el componente que nos va a dar información acerca de la densidad y el conteo de vehículos y demás. Entonces instanciamos las densidades norte-sur y las densidades oriente-occidente, las emergencias de cada sentido, la salida de los displays, y pues conectamos la salida del comparador a las señales que ya definimos. También tenemos nuestro divisor de frecuencia, que pues le conectamos el clock para aquí pues asignarle el puerto el pin que maneja el cristal de la FPGA, el reset, y pues aquí le asignamos a la salida del divisor, lo conectamos a la señal que ya definimos, que es la que nos va a servir. Ahora tenemos la instanciación de la máquina de estados. En este caso conectamos la señal al reloj para que tenga un reloj de 2 Hz, la máquina de estados, el reset del divisor a este puerto. Las señales del comparador las conectamos como entradas de nuestra máquina. Las emergencias, instanciamos también el semáforo norte-sur y el semáforo oriente-occidente. Ahora vamos a verlo de una manera gráfica con el RTL Viewer, y aquí vemos cómo nos ha quedado estas conexiones. Tenemos entonces acá ya de manera visual lo que sería el bloque conteo semáforo que hemos definido, nuestro divisor y nuestra máquina de estados. Tenemos la síntesis de la máquina de estados. Entonces declaramos la entidad máquina de estados, definimos las entradas, definimos el clock, el reset, y DNS y DO, que son las salidas del bloque conteo semáforo, que nos van a dar información acerca de la densidad vehicular en cada sentido. Tenemos las dos emergencias de cada sentido y tenemos la salida del semáforo norte-sur y la salida del semáforo oriente-occidente. Usamos la arquitectura comportamental para describir la máquina. Usamos un type para definir todos los estados que va a tener la máquina en estado tipo. Definimos una señal, estado actual y estado siguiente, para hacer las transiciones de estado. Y tenemos ahora la parte secuencial de la máquina. Definimos que si el reset está activo, pues la máquina se va a reiniciar al estado BNS2. Y si no, pues en cada flanco de subida va a haber un cambio de estado actual a un estado siguiente. Tenemos también la parte combinacional de la máquina. En este caso inicializamos todas las salidas de los semáforos en ceros. Usamos un case para describir la lógica de los estados. Entonces iniciamos con el estado verde norte-sur 2. Tenemos que en este caso, en el estado verde norte-sur 2 va a estar activo el verde del semáforo norte-sur y el rojo del semáforo oriente-occidente. Y si hay una emergencia, se va a mantener en el estado verde norte-sur 2. Y si no, pues va a continuar al estado verde norte-sur 4. Y del estado verde norte-sur 4 va a pasar al verde norte-sur 6. Y con esos tres estados tendríamos lo que sería el modo normal. Y si hay alta densidad en el sentido norte-sur, pues va a continuar la máquina al estado verde norte-sur 8. Y si no hay alta densidad, va a continuar directamente al estado advertencia 1. Entonces, cuando hay alta densidad, va a continuar al estado verde norte-sur 8, verde norte-sur 10 y verde norte-sur 12. Con esos tres estados aseguramos la extensión del
verde en el estado norte-sur y el rojo en el semáforo, perdón, oriente-occidente, para que sea el doble de tiempo y que el flujo vehicular se agilice. Tenemos también el estado de advertencia 1, en este caso va a estar en amarillo el semáforo norte-sur y va a estar en rojo el semáforo oriente-occidente y en amarillo. Y de ahí vamos a pasar al estado verde oriente-occidente 2, en este caso va a estar activo el rojo del semáforo norte-sur y el verde del semáforo oriente-occidente, y si hay emergencia pues se va a quedar en ese estado. Y igual que en el semáforo norte-sur van a haber 3 estados para el modo normal y van a haber otros 3 estados en caso tal de que haya emergencia, y si no va a continuar el estado advertencia 2, y pues del estado advertencia 2 va a continuar al estado verde norte-sur 2. Esa sería la síntesis. En este caso, como corrección del parcial pasado, ¿cierto? En el parcial pasado habíamos definido las emergencias como EA y EB, lo cual no era intuitivo. Lo cambiamos por EIDNS y por EDO para las emergencias. Y usamos el comparador para que evaluara si el resultado de la suma de las entradas de norte-sur es igual o mayor a 2, entonces habrá alta densidad, y si no, pues tendremos baja densidad. Y lo mismo ocurre con el sentido oriente-occidente. En este caso estamos usando la señal Z, que es el resultado de la suma de las entradas de oriente-occidente, y se evalúa lo mismo. Y tenemos que si la emergencia está activa, pues se dará prioridad al sentido norte-sur, y si la emergencia del otro sentido, la EDO, está activa, pues se dará prioridad a ese sentido. Y como prioridad, si ambas densidades son iguales, tendrá prioridad en caso tal de que ambas sean altas el sentido norte-sur. Eliminamos también un comparador que habíamos hecho que no funcionaba muy bien. Mi nombre es Juan David Garzón. Vamos a sustentar el parcial 2 de digitales. Como podemos ver, aquí tenemos la maqueta. Tenemos 6 vehículos, tenemos 6 sensores infrarrojos, 2 sensores efecto Hall y 2 módulos de semáforo. Todo esto lo tenemos conectado a la FPGA con sus respectivos pines y desde la computadora cargando el código. Aquí tenemos el modo normal. Entonces, ahí hizo el cambio. Vamos a contar. Son 6 segundos lo que se demora en el modo normal. Entonces, para demostrar ahora la densidad alta, ahí tiene que terminar el ciclo para no causar accidentes. Como podemos ver, en la FPGA nos hace el conteo de 2 vehículos que tenemos acá. Entonces esperamos que haga el cambio. Ahí estamos contando la densidad alta del norte-sur, que tiene que ser el doble de la normal. Ahí se demoró 12.66 segundos. Entonces, también podemos poner otros 2 vehículos para la densidad normal. Entonces, como podemos ver, también se demora los mismos 12 segundos para priorizar que los carros sigan. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si llega el vehículo de emergencia. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si ubicamos el vehículo de emergencia. Pues va a aparecer la E en los displays y pues va a dar la prioridad a este sentido. Entonces acá va a estar activo el verde hasta que se quite el vehículo de emergencia, que va a reiniciar el contador. Y vemos que pues no se cambia. Y pues si yo quito el vehículo de emergencia, pues va a empezar a hacer el conteo de los 6 segundos de modo normal. Ahí ya hizo el cambio. Lo mismo ocurre en este sentido. Ahí vemos que está activa la E. Entonces esperamos que quede ahí. Ahí terminó el ciclo para no causar accidentes. Queda activa la emergencia en ese sentido, y entonces el verde va a quedar activo de forma indefinida hasta que se quite la emergencia. Como vemos, no cambia ni nada, sigue ahí estando. Si quitamos el vehículo, pues va a hacer el conteo de los 6 segundos. Continúa cíclicamente. En modo normal. Y ahora pues hemos optimizado un sistema de reset. Como vemos que está activo el reset, el semáforo permanece quieto. Si yo desactivo el reset, va a continuar normalmente. Que el uso de la arquitectura estructural nos permitió integrar todos los bloques para el correcto funcionamiento de los semáforos. También tenemos que la implementación de la máquina de estados hizo posible que los semáforos tuvieran inteligencia y que pudieran operar en los 3 modos,
según las condiciones de densidad. Y realizar este proyecto nos permitió comprender el impacto social que puede tener la electrónica digital al poder ofrecer soluciones en la movilidad urbana. Gracias.